tiempos de antes decían, y a su nombre. Qué bueno, ¿eh? Nos acordamos, eso siempre es bonito decirlo, porque a su nombre gloria siempre. Siempre, siempre, siempre. Mitad de semana. Qué bueno es el Señor. Si le puede dar share a la transmisión para que empiece a correr por ahí. Está autorizado a sacar su Facebook un momento y enviarlo por ahí a que corra. ¿Okay? Bueno, continuamos nuestro estudio de esta vez de entendiendo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Llevamos ya, esta es la 4, yo creo, la 4ª del Nuevo Testamento. Tuvimos como 7 del Antiguo Testamento, creo que nos faltan como 2 o 3 más. Ya la semana que viene vamos a estar en la iglesia primitiva, cómo surgió la iglesia primitiva, y es bien importante que usted y yo conozcamos eso, porque la historia de la Biblia, como hemos estado hablando desde que comenzamos este estudio, es el plan de redención de Dios para nosotros, ¿verdad? Que comenzó en Génesis 3:15, cuando Dios le dijo a la serpiente: de la simiente de la mujer vendrá uno, que tú lo herirás en el carcañal, pero él te va a aplastar la cabeza. Y durante toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pues nos está hablando de Jesús. Y ya entramos en el Nuevo Testamento, donde estuvimos viendo, ¿verdad? En los evangelios, cómo se cumplía, ¿verdad? El proceso que hubo desde que termina el Nuevo Testamento a donde comienza, perdón, el Antiguo Testamento hasta donde comienza, ¿verdad? Dónde quedó todo en el Antiguo Testamento y dónde comenzó, que es obviamente con el nacimiento de Jesús, que era la promesa que tantos años llevaba esperando el pueblo de Israel, que obviamente al final pues termina en la redención de nosotros, porque nos recordamos entonces cuando comenzó el proceso fuerte de esto, que fue cuando el Señor llama a Abraham y le dice: haré de ti una gran nación y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando se refería a benditas todas las familias de la tierra, pues estábamos incluidos nosotros. Él comenzó esto en el pueblo de Israel, con los judíos, buscando establecer un pueblo que fuese un ejemplo, un pueblo monoteísta, en un tiempo donde todos los pueblos eran politeístas, tenían muchos dioses, y las grandes potencias como era Egipto, que tenía varios dioses. Pues él estaba buscando un pueblo que fuese ejemplo, que creyera que había un solo Dios, y buscar que ese pueblo pudiera bendecir al resto de la humanidad. Pero también sabemos que eso fue un desastre también, porque el pueblo de Israel pues le costó mucho trabajo enganchar, vamos a llamarlo. Pero vamos a ver ahora dentro del plan de Dios, ¿verdad? Y entendiendo el Nuevo Testamento, hoy vamos a tocar la parte del Espíritu Santo, que obviamente se conecta con lo que estamos estudiando los domingos. Y no fue a propósito, quiere que le diga, no fue a propósito. Cuando yo me di cuenta cómo íbamos, dije: va a caer el Espíritu Santo justo cuando estamos trabajando el Espíritu Santo. Y es que hay un mover, y estoy viendo muchas cosas en Facebook. Los otros días el Sendero de la Cruz tiene varios martes unas enseñanzas sobre el Espíritu Santo, y están pasando muchas cosas con el Espíritu Santo que no es casualidad, es que estamos todos en ese mismo espíritu, y el Señor nos quiere mover a entenderle y a conocer su espíritu. ¿Ok? Da ese aplauso al Señor. Pues mucha gente, como yo hablé el domingo y los últimos 2 domingos, viven confundidos y no entienden lo que es el Espíritu Santo. ¿Ok? Porque es difícil explicar que son 3, pero es un Dios. Eso es difícil, o sea, porque nosotros por fe pues lo entendemos, lo leemos en la palabra, pero realmente no es tan fácil. Sí, nosotros lo que entendemos es que nuestro Dios es todopoderoso, y para el Dios todopoderoso no hay nada imposible. Pero en su plan perfecto y en su amor tan grande, el Señor se manifiesta en 3 personas que hemos hablado, que estaban desde el principio los 3. Recuerde cuando dicen que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pues ¿quién es Dios? Dios Padre,
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pastor, ¿y cómo usted lo sabe? Porque en el capítulo 26 versículo 26 del capítulo 1 dice: hagamos al hombre. Pero en el original, también lo aprendimos aquí, dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y Elohim es una expresión de pluralidad en el idioma hebreo que se refería a los tres. ¿Ok? Pero hay que entender, y usted tiene que lograr conocer, que el Espíritu Santo es también Dios. ¿Ok? Y no es algo diferente, es el mismo Dios. Y tenemos que entender también que sin el Espíritu Santo no podemos conocer al Dios completo. No lo vamos a poder conocer. Ni vamos a poder comprender la Escritura, ni vamos a poder vencer el pecado, ni vamos a poder ser transformados si no entendemos al Espíritu Santo y no nos movemos con el Espíritu Santo. ¿Ok? Porque nosotros espiritualmente somos totalmente impotentes si el Espíritu Santo no habita en nosotros. Si la persona ha buscado la espiritualidad en Buda, si ha buscado la espiritualidad con Walter, que ojalá que descanse en paz, ojalá y alguien le haya presentado el plan de salvación antes que murió, de verdad. Eso fue lo primero que yo pensé cuando anunciaron que murió. Y si están buscando la espiritualidad en la yoga, si están buscando en la meditación trascendental en la nueva era, con el coquín. Muy difícil. Muy difícil. La necesidad del Espíritu Santo en el ser humano. Vamos a analizarlo primero en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Por favor, véalo conmigo. Se lo pido que lo vea conmigo. El Señor crea aquel huerto espectacular, porque aquello tiene que haber sido espectacular, el huerto donde fue el comienzo de la creación, ¿verdad? Donde Dios hizo hizo los peces, los pájaros, los animales, los árboles, todo. Y entonces creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, y después de adentro del hombre sacó la mujer y les dijo: todo esto es de ustedes. Y ellos, pero sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que dice que Dios caminaba con ellos, ¿quién caminaba con ellos? Pues el Espíritu Santo, el que caminaba con ellos. ¿Por qué? Porque Jesús todavía estaba allá y el Padre siempre ha estado allá. ¿Ok? Pero entonces le entrega todo esto a Dios y le dice: todo esto es de ustedes, regocíjense en esto, todo esto, sojúquenlo, ponle nombre a los animales, ponle nombre a los árboles, esto es de ustedes. ¿Y qué pasó? Pues él le dijo: de allí no. Y se dejaron engañar por el enemigo, por la serpiente, que era Dios, que era el diablo, perdón. Y entonces desafiaron a Dios. Cambiaron todo lo que Dios le había ofrecido por algo que no conocían, que pensaban que era mejor. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque el ser humano solo no lo puede manejar. Porque imagínate, Adán y Eva, ¿ok? Los primeros seres sobre la tierra que no tienen otras experiencias ninguna. Lo que tienen de experiencia es lo que habían vivido ahí. Sin embargo, optan por eso. Imagínate hoy. Imagínate hoy. Entonces el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el Señor les dice: les voy a entregar una tierra que fluye leche y miel. Después de estar 400 años de esclavo, 40 años en el desierto, el Señor les entrega una tierra espectacular. ¿Y qué pasó? Después se convirtieron a la idolatría y desobedecieron totalmente la palabra de Dios. Pues, ¿y por qué ocurre eso? Porque el ser humano por sí solo no puede obedecer a Dios, no puede hacer el plan que Dios tiene para cada persona si Dios no está. Porque el Espíritu Santo solamente venía a la tierra a hacer cosas específicas y se iba, no habitaba sobre la tierra.
Pero entonces Dios dijo a través del profeta Ezequiel, en Ezequiel 36, versículos 25 al 27, dice: entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir cultos a ídolos. Se dejarán de estar buscando en otro lado que no sea en mí, es lo que le está diciendo. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Y el 27 dice: pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Porque el ser humano sin el Espíritu de Dios no puede funcionar espiritualmente ni obedecer las cosas de Dios. ¿Te está entendiendo conmigo? Ok. El Espíritu Santo era lo que el pueblo de Dios necesitaba. Necesitaban cambiar todo ese interior de ellos que iba para el monte constantemente, como lo que hablamos aquí el otro día, el domingo, que estábamos explicando que la naturaleza del ser humano es al pecado. Si Dios no está en la vida del ser humano, la naturaleza es al pecado constantemente. Y no es que se vaya a matar, no es que se vaya, no es nada de eso. El pecado tiene muchos aspectos. Hay muchas áreas del pecado que es solamente desobedecer a Dios. Simplemente desobedecer a Dios, con eso es suficiente, ¿verdad? Pero entonces, al cambiar nuestro interior, necesitamos ser investidos del poder de Dios. Y eso es lo que está en el plan perfecto de Dios. ¿Ok? Pero entonces, ¿cómo un Dios todopoderoso iba a poder manifestarse y habitar con los seres humanos? Eso lo hablamos en un momento dado, ¿verdad? Porque cuando en el desierto el tabernáculo fue establecido, la gente no se atrevía ni a acercarse. Cuando Dios habló, que lo que se oyó fue una sirena, una bocina bien alta, la gente se asustó porque tenían miedo de acercarse por el poder de Dios. Porque dice que tú primero le digo a Moisés: nadie me puede ver, porque el que me ve a mí se muere. Y el sonido de mi voz es como el de las muchas aguas. Váyase a las cataratas del Niágara y trate de hablar. Trate de entender lo que dice las cataratas del Niágara. Pues así es la voz de Dios. Entonces, cuando Salomón inaugura el templo, que la presencia de Dios llenó la casa, todo el mundo cayó de rodillas, asustado, postrados en el medio. Pues entonces, ¿cómo Dios iba a manifestarse de una manera que el ser humano pudiese entender y pudiese tener una relación con Él? Fácil. En el Nuevo Testamento comenzó esa solución. Y en el Nuevo Testamento era la culminación del plan de redención de Dios que había comenzado en Génesis 3:15. ¿Ok? ¿Y cuál era la alternativa? El Espíritu Santo. Esa era la alternativa. Pero ¿y quién es el Espíritu Santo? Eso tienes que entender, que Él es Dios, como te dije ahorita. Es necesario que tú entiendas que es Dios. Es necesario que entiendas que es una persona, pero que es una persona completamente divino, igual que Jesús. Porque Jesús era todo Dios, a la misma vez era todo hombre. Pues el Espíritu de Dios también es todo Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. ¿Y qué es más importante? Menos importante. No, yo le he dicho que usted no puede ver a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted tiene que ver a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos en el mismo lugar, porque es uno. Son el mismo. ¿Ok? Hechos 5, 3 al 4. Mire para que usted vea aquí. Dice: entonces Pedro, esto es cuando todo el mundo estaba vendiendo las propiedades y los traían a los pies de los apóstoles para la obra. Entonces Pedro le dijo: Ananías,
¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Escucha, le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino ¿a quién? O sea, primero le dice el Espíritu Santo, pues porque es el mismo. Le mintió a Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. ¿Ves? Que primero decía, le mentiste al Espíritu Santo. No nos mentiste a nosotros, le mentiste a Dios. La Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es la Trinidad, como personas diferentes. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, pero siendo el mismo Dios. Y eso es lo importante. Y tengo que meter mucho énfasis en porque esto es el gran problema que tiene el ser humano, que se queda en Jesús y el Espíritu Santo. Pues ok. Yo le expliqué el domingo que el Espíritu Santo es lo que hace la omnipresencia de Dios. ¿Sabe? Jesús no podía estar en todos lados. El Espíritu Santo puede estar en todos lados. Así que imagínate el poder del Espíritu Santo, que puede estar en todos lados a la misma vez. Y habla chino, habla portugués, habla africano, habla puertorriqueño. Sí, porque hablar español y puertorriqueño son dos cosas diferentes. Nosotros tenemos los no de nosotros. Y dice también, tata. ¿Cómo que no? Sí. También. Iglesia, el Espíritu Santo no es un fantasma, ni es el genio de la lámpara. El Espíritu Santo es una persona que es todo Dios y que es digno de todo lo que es Dios. ¿Ok? Eso es bien importante que usted lo siga aprendiendo, porque eso es lo que va a ir transformando su vida. Poco a poco, cuando usted vaya entendiendo eso, usted comience a tener la relación con el Espíritu Santo, que usted empiece a tener una amistad de intimidad, porque la intimidad, usted con quien la tiene es el Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo, cuando ores, vete a tu aposento, y allí en tu aposento tienes esa intimidad. Pues esa intimidad, yo le he explicado a ustedes que el aposento era el lugar que usaban. Recuerden que en ese tiempo las familias vivían todas en la misma casa. Cuando si usted tenía varones, cuando el varón se casaba, se traía a la esposa a vivir a la casa. Si eran hijas, pues las hijas se iban a vivir a la casa del esposo. Pues entonces el aposento era el lugar donde la pareja tomaba el tiempo para tener su intimidad. Y entonces de esa manera es que lo explica Jesús. Jesús le dice, vas al aposento como cuando tienes intimidad con la pareja, ahora vas a tener intimidad conmigo. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Porque es el único que puedes tener, con el que él puedes tener intimidad. ¿Ok? Entender que el Espíritu Santo no es algo, es alguien. ¿Ok? Eso es bien importante, que tiene voluntad propia y tiene capacidad para hacer muchas cosas. Efesios 4:30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de redención. ¿Esto tú crees que lo hace un humo? ¿Tú te crees que un humo o un fantasma se entristece? Se entristece una persona porque tiene sentimientos, tiene emociones. Y lo dijeron, no entristezcas el Espíritu Santo. Recuerden que hablamos el domingo que Jesús dijo, cualquier cosa es perdonada, hasta contra el Hijo del Hombre,
Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le será perdonada a nadie. O sea, hasta contra mí pueden decir lo que sean, pero contra el Espíritu Santo no. Eso es lo importante del Espíritu Santo para Dios. Ok, así tiene que serlo para nosotros. Ok, el Espíritu Santo está activo durante todo el Nuevo Testamento. Recuerden que en el Antiguo Testamento Él venía, hacía una labor y se iba. Venía momentáneamente y se iba. Pero en el Nuevo Testamento está activo desde el primer capítulo. Lucas 1:15. Esto es lo que le dicen al papá de Juan el Bautista. Porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. ¿Alguien recuerda ese evento? ¿Cómo fue que antes de nacer fue lleno? ¿Usted se acuerda cuando María se encontró con Elizabeth? Y se encontraron y brincaron los dos bebés. Lucas 4:1. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu al desierto. ¿Qué había pasado antes de eso? Habían bautizado a Jesús y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se posó en su hombro. Y ahí él fue lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para comenzar su ministerio. Porque sin el Espíritu Santo Jesús no podía haber hecho el ministerio que hizo, porque Jesús era hombre. Jesús necesitó el Espíritu Santo. Y ahí fue cuando él vino del desierto. Entonces comenzó su ministerio lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Los evangelios registran que el ministerio de Jesús constantemente funcionaba bajo el Espíritu Santo. Lea los evangelios para que usted vea el Espíritu Santo constantemente en el ministerio de Jesús. Todos los eventos extraordinarios del Nuevo Testamento fueron el resultado del Espíritu Santo. Todas las cosas que ocurrían. Cuando él le dice a Pedro, Pedro, vete, sácate un pescado y ábrele la boca que va a haber una moneda ahí. ¿Quién tú crees que hizo eso? Cuando Jesús dijo, detente mar, detente agua, detente viento, el Espíritu Santo hizo ¡shh! ¿Quién era el que se movía sobre la faz de las aguas? ¿Quién fue el que activó todo antes de la creación? El Espíritu Santo. El Señor era Jesús era el verbo, pero el poder es el Espíritu Santo. ¿Ok? Bien importante eso. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, el Espíritu Santo vino de una manera diferente. Vamos a llamarla extraordinaria. ¿Ok? ¿Se acuerda? Y estaban... No me lo pongas todavía. Estaban todos unánimes reunidos, dice, ¿verdad? Y vino un estruendo, pues entonces todo el mundo está esperando ese estruendo. Y no necesariamente es un estruendo. Vamos a verlo ahora, Hechos 2. Todavía no había llegado ahí. Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas, le está diciendo a los discípulos, y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros, cuando descienda sobre ustedes, y serán testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en los lugares más lejanos de la tierra. Porque cuando Jesús resucitó, les dijo que había una tarea que hacer. ¿Qué les dijo? Id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí. Después de eso Jesús le dice, pero
eso que yo les dije lo van a hacer, pero tienen que esperar. No se tiren a hacerlo todavía porque no van a poder hacerlo. Esto es estas porciones que no están escritas. Sí, porque él le está diciendo eso. Quédense aquí en Jerusalén hasta que venga poder de lo alto y entonces me serán testigos. ¿Ok? Eso es lo que le dice Jesús a ellos. ¿Ok? Él le dice, hay una tarea que les voy a dar que parece difícil. Van a ir por el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, pero lo van a poder hacer cuando venga poder de lo alto sobre ustedes. Y ahí es que ocurre en el día de Pentecostés, 50 días después de haber resucitado Jesús. Viene el Espíritu Santo con aquel estruendo, con aquel viento fuerte, recio, y se pusieron lenguas como de fuego y empezaron a hablar en otras lenguas. Pero usted no necesariamente va a tener esa experiencia de esa forma. Simplemente el Espíritu Santo va a venir y usted va a comenzar a ver, usted tiene el Espíritu Santo. Lo que pasa es que el bautismo del Espíritu Santo es otra cosa. El domingo vamos a hablar de eso, así que no se lo pierda el domingo. ¿Ok? El Espíritu Santo, Pedro les dice entonces en ese momento cuando el Espíritu Santo viene sobre Pedro, le dice, esa es la promesa que el Dios había hecho sobre nosotros, que iba a derramar su Espíritu sobre toda carne. Llegó ese momento y nosotros fuimos los que estamos aquí para tener esa primera, ¿verdad? Esa primera experiencia con el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está obrando ahora en todo el pueblo de Dios y no solo en Israel. ¿Ok? Porque recuerde que Israel nunca pudo lograr los objetivos que Dios tenía con ellos. Nunca lo pudieron lograr. Ellos subían y bajaban, pero se quedaban siempre a mitad y nunca pudieron. Por eso terminaron todos fuera, todos en otras naciones sin país. Hasta el 1948, que entonces les devuelto parte de la tierra que les pertenecía. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo también es responsable de la palabra. ¿Ok? Juan 14, 26. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor, refiriéndose a Jesús, al Espíritu Santo, como mi representante, es decir, el Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que yo les he dicho. Porque es que es la única manera. ¿A qué se refiere aquí Jesús? Jesús le está diciendo, miren, es difícil mantenerse caminando recto. Muy difícil. Lo hemos probado desde Génesis. Desde Adán y Eva nos estamos dando cuenta lo difícil que es que una persona pueda andar en mis caminos. ¿Ok? Pero yo les voy a enviar a uno que te va a ayudar a recordar todas estas cosas. ¿Qué quiere decir aquí? Cuando yo vaya a hacer algo, el Espíritu Santo me va a decir, no, por ahí no, eso no te metas por ahí, no vayas por ahí. Eso es lo que quiere decir Jesús aquí. ¿Qué dice Pedro? Segunda de Pedro 1, 20 al 21. René, ¿tú puedes apagar ese aire? Por favor. Para arriba y para abajo. ¿Dónde están? Lo contrario, ¿dónde están los dos? No, en los lados. ¿Alguien puede ayudar a René, por favor? Mayra, ¿tú lo sabes apagar? O José Luis, o yo, cualquiera. Alguien que apague a René. Dice, segunda de Pedro 1, 20 al 21. Dice, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Ay, es que la Biblia lo escribieron los hombres. Sí.
pero la inspiró el Espíritu Santo, fue quien le dijo lo que tenían que escribir. ¿O tú crees que eso es porque ellos eran más lindos que los otros? No. Y aunque Dios utilizó personalidades y características de los autores humanos, todos hacen referencia a las palabras del Espíritu Santo. Porque cuando usted oye en el libro de los Hechos, cuando está creciendo la nueva iglesia, decían, porque el Espíritu Santo dijo, porque el Espíritu Santo movió, porque el Espíritu Santo envió, porque le pareció bien al Espíritu Santo. Y constantemente esa gente entendió que era a través del Espíritu Santo. Pablo y Silas en un momento dado iban para un sitio y dice, y el Espíritu Santo les dijo que no. Pues ¿qué ellos hicieron? No. Y nosotros debemos aprender que el Espíritu Santo muchas veces nos dice que no. Pero queremos ser sabios en nuestra propia opinión. Y por eso es necesario que nosotros aprendamos estas partes del Espíritu Santo para que podamos tener una vida conforme a Dios bajo la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque usted y yo le tenemos una ventaja al mundo. Usted y yo tenemos al Consolador, al Paracleto, al abogado defensor, al mismo Dios viviendo en nosotros. Pero a veces no le hacemos caso. A veces queremos vivir la vida pensando en nuestras propias decisiones, en lo que nosotros pensamos. Y ese era el problema que tenía Israel. Israel tuvo ese problema constantemente porque Israel funcionaba por la libre, teniendo a Dios. Dios habiéndolos escogido a ellos de todas las naciones de la tierra, los escogió a ellos. Dios hizo unos milagros extraordinarios para el pueblo de Israel. Todas aquellas personas que eran esclavos, aquellas 2 millones de personas o 3, porque nunca se sabe exactamente, 1 millón los que fueron que estaban esclavos en Israel. Cuando vieron todo lo que hizo Dios, pero no solo eso, cuando llegan al Mar Rojo, se abre el mar para que ellos pasen el seco. Son alimentados del cielo con un alimento que nadie ha probado, solamente esa gente. Agua brotaba de una roca y como yo le he dicho a ustedes, en las películas sale un chorrito de una roca, pero con ese chorrito usted no podía darle agua a 3 millones de personas. Tiene que haber sido una cascada lo que salía de las rocas. Ay, que tenemos frío, pues una columna de fuego por las noches. Ay, que el sol está fuerte, pues una nube que tapa el sol. Ay, pero es que no hay Marshall. Pues ok, pues a los nenes les va a crecer. Y yo sé que muchos padres oran por eso, para que los zapatos le crezcan y la ropa le creciera. Eso hubiera sido un milagro grande en mi casa. ¿A quién le hubiera gustado eso cuando está criando a los muchachos? Es una petición espectacular. Tú sabes lo que... Digo, yo no sé qué se hubiera hecho la pastora. Bueno, pero era para los nenes, no era para los grandes. Tú hubieras ido a marchar como quieras. Hebreos 3:7. Por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz. ¿La voz de quién? De Dios a través de él. Ok. El ministerio del Espíritu Santo. Jesús, como les expliqué en las últimas semanas, vino a completar el plan de Dios de redención. Cuando Dios dice, yo vine a cumplir la ley, ustedes aprendieron que no era que Jesús venía a cumplir literalmente la ley, es que Jesús era el cumplimiento de la ley. Ahí se cumplía completamente la ley, en Jesús. ¿Ok? Pues entonces, su ministerio, el de Jesús, que esto es lo interesante de esto. ¿Cuánto duró el ministerio de Jesús? 3 años y medio. Entonces, arranca el plan de redención duro de Dios. Lo prometido, lo que todo el mundo está esperando, y a los 3 años y medio se va. ¿Qué usted cree que pasó con la gente? ¿Qué usted cree que pasó con los discípulos?
Cuando todo se veía que iba avanzando, cuando ya estábamos llegando, Jesús se va. ¿Y qué pensaron ellos? Se interrumpió el plan de Dios. Se fue, lo mataron. No entendieron. ¿Qué les había dicho Jesús a ellos? Jesús los cogió a ellos y le dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya. Oye lo que les dice, les conviene. Y cuando a ti te dicen la palabra te conviene, tu oído hace ¡du! Tiene que hacer inmediatamente así. Pues a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les enviaré el Espíritu. Y ese va a estar con ustedes en todo sitio, en todo tiempo. Les va a redarguir de pecado, les va a decir lo que oye de mí. Es más, les va a recordar todo lo que yo les dije. Pero no lo entendieron. Pero es que es igual, porque hoy no lo entendemos tampoco. Hoy la gente no lo entiende tampoco. Hoy la gente quiere ver a Jesús aquí sentado. Y Jesús está sentado en el trono. Usted va a ver a Jesús si usted tiene una vida conforme a Dios. Y cuando usted deje de existir, o cuando venga el Señor por su iglesia, usted va a ir ahí al lado del trono y le va a decir: Jesús, ¿podemos hablar un ratito? Y Él te va a decir: sí, tenemos la eternidad para eso. ¿Usted me entiende? Necesito que analice todo esto y que usted aprenda todo esto, porque esto de los miércoles es para que usted aprenda. Y estamos uniendo todo el plan de Dios desde el Génesis hasta Jesús y después de Jesús. Porque recuerde que después que Jesús muere, resucita, camina 40 días por la tierra, le da instrucciones a los discípulos, le dice todo lo que hay que hacer. Pero Él se aparece cuando quiere, y cuando no quiere no se aparece. Y se va para allá y los veo en la playa y les vamos a hacer un barbecue. Y vamos, pues ¿sabe que hubo un barbecue? Donde Jesús tiene el encuentro con Pedro. Pero después se va. Y a los 10 días, entonces, viene. ¿Por qué 10 días, pastor? No sé. Porque en 10 días era la fiesta de Pentecostés. ¿Y qué pasaba en la fiesta de Pentecostés? Estaba todo el mundo. Usted se acuerda, yo le he dado este ejemplo. Los que son de pueblo, en las fiestas patronales estaba el día de los ausentes. ¿Usted se acuerda de eso? Mi familia es de Toalta y en la de mami, y nosotros íbamos a las fiestas patronales y siempre eran los toalteños ausentes. Entonces venían todos los de Toalta que se habían ido de Toalta, ese día iban para el templete, que era frente a casa de mi tía, ahí en la plaza. Pues el día de Pentecostés y el día de estas fiestas importantes, los judíos, pero lo que pasa es que los judíos habían estado en la Pascua, y habían judíos de Roma, habían judíos de diferentes sitios, porque estaban esparcidos por el mundo y estaban allí. Y esas 3,000 personas que se convirtieron ese día de Pentecostés, luego se fueron a diferentes lugares a llevar la palabra, porque iban investidos del Espíritu Santo. Ellos fueron bautizados, ellos ¿verdad? Se fueron con el Espíritu Santo en ellos. Se dice, porque Pablo ni ninguno llegó a ir a Roma a abrir iglesias. Pablo fue preso a Roma, pero ya había iglesias allí, y se cree que esas fueron la gente que salieron de Pentecostés, que se fueron para allá y llevaron la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba sobre ellos, porque me ungió Jehová para llevar buenas nuevas. Eso es lo que dice Isaías 61. Eso es lo que dice Isaías 61. Pues es la única manera que puede funcionar. Ellos iban a ser más efectivos sin Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no podemos estar los dos. Si yo me voy, viene el otro, y el otro es el que tiene el poder. Yo tengo la palabra, pero el poder es del Espíritu Santo. Yo tengo el conocimiento, yo tengo todo lo que el Padre quiere decir, pero el poder es a través del Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? ¿Me está siguiendo? ¿Ok?
Juan 16:7, vamos a esa parte. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Le está diciendo, no hay opción. Yo me tengo que ir para que esto ocurra. Yo me tengo que ir para que esto ocurra. Con el Espíritu Santo podemos cumplir los propósitos de Dios y esa gente que se quedó también. Él habita entre el pueblo, ¿verdad? Pero ahora habita a través de nosotros. Que no me quiero adelantar, no me quiero adelantar. Siempre me pasa eso. Y me ha adelantado ya. Esta presencia es un regalo especial que Dios da para todo el que lo quiere. Recuerden que Dios no obliga a nada. Dios está disponible para el que quiera. Ok, aquí yo hago unos llamados para salvación, ¿verdad? En todos los cultos. Si alguien quiere recibir a Jesús, el que quiere lo recibe, el que no quiere no lo recibe. Pero el que lo recibe, entonces tiene esa opción. El Espíritu Santo viene a sellarlo. El Espíritu Santo viene y lo marca como propiedad, lo hace hijo, porque el Espíritu Santo entonces te da testimonio de que eres hijo. Y entonces comienza el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. ¿Ok? Lo que nos ayuda a hacer el Espíritu Santo, nos ayuda a caminar en el Espíritu. Gálatas 5:15-16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando andamos en el Espíritu, pues es más difícil que se satisfagan los deseos de la carne. Ser llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Suban los adoradores, por favor. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Judas 1:20. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar con el poder del Espíritu Santo. Yo le he explicado eso a usted. Cuando usted vaya a orar, dígale, ayúdame a orar, Espíritu Santo, porque es que nos ayuda en eso también, es el ayudador en nosotros. Voy a leer la palabra, Señor, ayúdame a entender esto, Espíritu Santo, ayúdame a entender esto, pero sea específico, Espíritu Santo. Porque si dice Dios, los tres hacen. Sí, porque Dios, los tres miran. ¿Sí o no? O sea, si usted se llama Iván y hay 4 Iván, y yo digo Iván, los tres van a ser así. Porque la gente que a mí me conoce de tiempo me dice Edgar, pero después de muchos años me pusieron Eggy. Pero cuando yo estaba en la otra iglesia, que mi pastor estaba y mi pastor se llama Edgar también, decían Edgar y los dos mirábamos. Pues entonces me empezaron a decir Eggy a mí y nos diferenciamos. Pues Padre, Jesús, Espíritu Santo. ¿Quién es el que está aquí? Pues el Espíritu Santo. ¿A quién usted llama? Al Espíritu Santo. ¿Y cómo usted pide? Padre, en el nombre de Jesús. Porque Jesús no puede salir de su vida nunca. Jesús, Jesús, pero no me quiero adelantar. Romanos 8:13. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán, porque dar muerte al pecado a través del Espíritu Santo. ¿Ok? El plan de redención de Dios continúa hoy en el mundo entero. Y esa es la misión de Dios. ¿Ok? Pero el Espíritu Santo está en la misión de Dios. Yo le he explicado a ustedes que aprendan lo que son las misiones. Cuando usted oye la palabra misiones, piensa que es llevar alimento, que es llevar ropa, que es hacer una construcción. Y está bien, porque esas son cosas que hay que hacer. Pero las misiones realmente es ir a llevar la palabra del Señor para que todo el que no conozca a Dios
a Jesús, lo conozca. Pues la misión de Dios, que es la que nosotros agarramos como nuestra, continúa, porque todavía hay gente que no conoce al Señor. Hay lugares que la palabra nunca ha llegado. Hay sitios donde la palabra por primera vez está llegando, y hay sitios donde no se puede entrar. Las razones para entrar son o que los matan, o que son lugares que no hay acceso. Cuando yo estuve en el curso de perspectiva, vino un muchacho cubano que tiene una misión bien bonita en las selvas de Colombia. Ellos dicen que hay lugares allí que no hay manera, ni en helicóptero, ni en avión, ni en ninguna manera. Ellos tienen que llegar a un sitio que puede llegar un helicóptero, un avión, y van a esta tribu. Y se quedan un tiempo en esa tribu, y entonces tienen que seguir caminando, y están una semana y pico caminando para llegar a otra tribu, porque no hay acceso. Esa es la misión de Dios. Por eso usted y yo tenemos que aportar para las misiones. Si nosotros todavía no podemos enviar misiones, nosotros tenemos que ayudar a las misiones, porque tenemos que ayudar a esa gente que está haciendo la misión de Dios que nos corresponde a todos nosotros. O nosotros vamos o ayudamos a que vayan, porque eso no es gratis tampoco. Nos toca aportar. Aquí hay una parte que nosotros estamos apoyando 2 misiones y queremos ayudar en más, pero la iglesia necesita el Espíritu Santo para lograr la misión. No la podemos llevar a cabo sin el Espíritu Santo, porque dependemos totalmente de Él. Pero como le dije ahorita, nuestra búsqueda del Espíritu Santo nunca nos puede alejar de Dios, de Jesús, perdón. Nunca nos puede habitar, porque Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. ¿Ok? Y no se debe preocupar, porque siempre el Espíritu Santo va a glorificar a Jesús. Juan 16:14. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Ese es Jesús hablando del Espíritu Santo. Pensamos que si no tenemos experiencias de milagros, no pasa nada con el Espíritu Santo. No es así. Nosotros solamente tenemos que mirar las promesas que hay en la palabra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a mostrar su poder de la manera que Él quiera. De la manera que Él quiera. Él nos va a dar ese deseo de adorar a Dios. Por eso el llamado que yo hice el domingo fue como el de los hombres que iban camino a Emaús. No nos ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. Y ese es el ardor que debe haber en usted, que se lo va a provocar el Espíritu Santo, de anhelar más la presencia de Dios. ¿Ok? El Espíritu Santo en la iglesia, para poder experimentar todo lo que ofrece, debes estar en comunión con otros cristianos. Porque la gente dice: ay, yo en mi casa tengo intimidad con Dios. Mire, usted y yo somos portadores del Espíritu Santo. Si usted recibió a Jesús como Señor y Salvador de su vida, usted es portador del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque antes el Espíritu Santo estaba en el templo, en el lugar santísimo. Ahí, aquello tiene que haber sido un poder brutal detrás de aquella cortina. Pero cuando Jesús murió, dice que la cortina se rompió, y entonces eso nos dio acceso directo a nosotros, a Dios, al Dios completo. ¿Ok? Pues entonces ahora usted porta, porque usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Pero cuando estamos todos en congregación y entramos en adoración, algo ocurre con lo que usted y yo portamos, que crea una presencia espectacular que no va a suceder si no estamos todos juntos en comunión. Por eso usted se tiene que congregar. Por eso usted necesita estar en una comunidad de fe, porque cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado unos dones. Y la iglesia es el ministerio más fuerte del Espíritu Santo, porque aquí ocurren sanidades, aquí ocurre salvación, aquí ocurre liberaciones. Aquí se comienza la transformación del ser humano cuando comienza a conocer al Señor. En su casa usted no va a obtener esta información que les damos aquí.
Aunque usted estudie, yo necesito oír otras cosas y estudiar también un poco más para poder aprender. Ahora analiza qué dones te ha dado el Espíritu Santo para edificar la tierra, la iglesia, que no los estás utilizando. Porque los dones que te dio el Señor es para la edificación de la iglesia. Estás edificando allá afuera, no hay problema, porque tienes que trabajar y tienes que hacer cosas, pero realmente Dios te los dio para la edificación de la iglesia, ¿ok? Porque Dios no obra solamente por medio de personas, obra también por medio de congregaciones. Porque cuando usted llega a una congregación, usted se empieza a identificar con la gente. Empieza cada cual en su congregación, porque aquí viene gente que no le gusta la iglesia. Hay otros que vienen que les fascina. ¿Por qué? Pues porque hay otra iglesia para ellos. ¿Entiende? No necesariamente todo el mundo se va a sentir aquí bien, porque cada cual tiene su personalidad, ¿verdad? Sus expectativas y lo demás. No hay problema. La cuestión es que se congregue. Eso es lo importante. En una iglesia que predique a Jesús como único y exclusivo Salvador. Eso sí que es lo más importante. ¿Ok? Somos una comunidad llena del Espíritu, porque todos somos templo del Espíritu Santo. Pablo nos dice en Efesios 2, 19 al 22. Dice: así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no habita solamente en cada uno de nosotros. Habita en medio de nosotros para darnos el poder para hacer las obras para los que Él nos llama. ¿Ok? Y todos juntos aquí, en congregación, en hermandad, con el Espíritu Santo y los dones que el Señor les da, levantamos algo conforme a lo que Él pide para continuar su misión, para que gente se siga convirtiendo a Él, para que gente lo siga conociendo a Él, para que levantemos maestros, para que levantemos profetas, para que levantemos pastores, para que levantemos evangelistas, para que el mundo entero conozca a Jesús. Y esa es la misión de nosotros como individuos, pero en unión a la iglesia, porque somos unos todos en Cristo. Y el Señor, toda esta palabra de las cartas de Pablo, todas son dirigidas a la iglesia, no a individuos. Romanos, Gálatas, Efesios, Corintios, Tesalonicenses, Colosenses, Filipenses, Hebreos, Timoteo, Tito, Santiago, Judas, Pedro, las de Pablo, todas son dirigidas a la iglesia, a nosotros como comunidad de fe, que estamos aquí esperando que lleguen, que vamos a salir a enseñarle al mundo que Cristo existe, que nuestro Cristo vive, que tenemos un Dios real que puede cambiar la vida de cualquier ser humano. ¿Ok? Incline su rostro, por favor. Yo